días, mi nombre es César Figueroa, soy catedrático de la licenciatura en comunicación, comunicólogo por formación. La charla que hoy queremos compartir pues es una introducción a lo que es la comunicación y por qué puede ser un área interesante para estudiar. Un elemento introductorio cuando se habla de comunicación se señala que es poner en común. ¿Qué es esto de poner en común? Para poner en común necesitamos acuerdos, necesitamos ciertas convenciones. De ahí podríamos considerar lo que son los códigos. El código como una especie de normativa, como una especie de convención que vamos estableciendo. Esto que en principio puede sonar muy abstracto o conceptual, pues en realidad es algo muy común en nuestras vidas cotidianas. Habitualmente estamos relacionados con distintos acuerdos. Si pensamos en las narrativas, las historias que consumimos todos los días tienen muchas codificaciones presentes. ¿Por qué estudiar comunicación? Porque el estudio de la comunicación puede ser un acercamiento a decodificar la realidad desde las narrativas, que es un poco el tema que les quiero compartir hoy. Cuando prendemos las computadoras, cuando estamos en una plataforma, muchas de estas historias tienen ya un conjunto de prototipos, un conjunto de acuerdos, de convenciones, que de manera implícita o explícita vamos nosotros decodificando. Estamos rodeados de narrativas, hay muchas historias que nos están mediando, desde el anuncio publicitario, desde la serie de televisión que estamos viendo, películas, también mucho en lo que es la narrativa periodística, es en la historia en donde nos sentimos enganchados. Algo de lo que podemos analizar, de lo que podemos estudiar en la comunicación, es cómo se dan estos mecanismos. ¿Qué tienen en común? En común es que suele haber un conflicto, suele haber un elemento disparador en donde un conjunto de personajes o a un personaje le ocurre un cierto cambio en su vida, en su actuar, y de ahí se constituye como un disparador para presentar un conjunto de actividades. Decíamos que hay prototipos en las historias. Si pensamos en los géneros cinematográficos, en los géneros literarios, pues son ciertas claves codificadas que tenemos. Pero también podríamos analizar estas narrativas desde lo que es la investigación en comunicación. Hay mucho quizás del entendimiento de la vida cotidiana, incluso de la vida personal, es pensarla a partir de nuestra historia. ¿Cuál es la historia? ¿Cuáles han sido nuestros conflictos? ¿Cuáles han sido nuestros momentos de reto? ¿Cuáles han sido esos aspectos de cambio? Pues sin duda ahí tendríamos una forma de entendimiento de nuestra propia vida personal desde una narrativa. Eso también lo podríamos vislumbrar en lo que son las vidas colectivas, en lo que son las intertextualidades que se van conformando en nuestra vida cotidiana. Y algo también muy interesante que se pone en juego, porque las narrativas es un cierto mensaje que es emitido por una persona hacia otra persona más o un conjunto de personas. Pero hay un fenómeno comunicativo muy interesante, es que no es una cuestión estática. Se pone en juego lo que es el mundo del texto narrativo con lo que es el mundo de referencias de lo que son los receptores. Y eso también se puede estudiar, eso también es un ámbito muy interesante, visualizar las distintas interpretaciones que nos van dando diversas historias. Decíamos que el campo de la narrativa es muy amplio, podríamos visualizarla en aspectos audiovisuales, pero también podríamos verlo en los aspectos digitales, ¿no? En la digitalidad tenemos desde el youtuber o lo que se comparte en Facebook, lo que se comparte en Instagram, pues justamente con este disparador de las historias. ¿Por qué son interesantes? Porque no solo son aspectos literales, sino también encierran un segundo significado o elementos que pueden estar implícitos en ello. En esa cuestión implícita a veces se ven reflejados deseos, se ven reflejados temores, se ven reflejadas pasiones que las historias van revistiendo. No en balde por eso se habla del cine como una fábrica de sueños, porque
En esos sueños hay un conjunto de inquietudes que pueden estar implícitas de una cierta colectividad. Sí, en la comunicación está presente ciertos aspectos del lenguaje, tanto denotativos como connotativos. Podríamos decir que el aspecto denotativo es una primera significación y la connotación son los significados segundos que van surgiendo. Las narrativas, en muchas ocasiones, la parte atractiva no solo está en la parte denotativa, en la parte literal, sino con este juego con las emociones, este juego con los deseos, este juego con las pasiones humanas, que en buena medida es lo que nos suele tocar. Por eso decíamos que es una estrategia que suele ser muy utilizada en lo que es el ámbito publicitario, y decíamos, sin duda, ese es un ángulo que se ha explotado a lo largo del cine, a lo largo de la televisión, a lo largo de las redes sociales, porque las historias son elementos que nos atraen. Las historias son formas de aprendizaje que podemos tener, son aspectos también lúdicos y elementos también de creatividad, son aspectos que nos permiten reflexionar sobre la propia vida cotidiana, y en esa reflexibilidad están presentes estos aspectos connotativos que señalábamos. Es en el campo comunicativo, sin duda, un espacio que se puede desarrollar, por un lado, en el ámbito del análisis. En el ámbito del análisis de todas estas historias que nos van mediando, estas historias que a su vez están mediadas por elementos culturales, por elementos simbólicos, y no solo es la parte del análisis, la comunicación tiene como un elemento fundamental esta parte creativa. Señalábamos que está presente, por ejemplo, en el campo del periodismo. Hay una ruta que puede ser muy fecunda de no solo informar, sino además de informar, se puede contar una historia. En las cuestiones políticas, en la comunicación política, es sin duda también un elemento medular, porque se ponen en juego las narrativas de los distintos adversarios políticos que tratan de poner en la arena social una visión de su propia narrativa. En la creación o en el análisis es un aspecto de la comunicación que sin duda es sustancial, porque decíamos, la vida misma está hecha de historias, ¿no? Y en este elemento que señalábamos para el estudio de la comunicación es vislumbrar esa decodificación posible que se puede realizar en un momento determinado. ¿Por qué invitar a estudiar comunicación? Porque es también una posibilidad de generar historias. En el ámbito del guionismo, en el ámbito audiovisual, en el ámbito periodístico, en el ámbito publicitario, tenemos en ellas una posibilidad de comunicación, de poner en común una serie de elementos arquetípicos, de elementos que pueden despertar las emociones en los espectadores. Y sin duda, como consumidores, es también una forma de reflexionar, de decodificar las distintas narrativas que constantemente nos están alimentando o nos están circundando. Todo esto y más lo puedes aprender y desarrollar en la licenciatura en Comunicación de la Universidad de Ixtlahuaca, CUI. Somos más si somos uno.